Hoy tenemos con nosotros, gracias a la tecnología, esto que nos permite la tecnología, el YouTube, les aviso a aquellos que nos están mirando por YouTube, que lo pueden ver en vivo ahora en este momento, a Sergio Toto Montserrat. Él es el presidente de la Fundación Villa Manuelita, fundación que tiene como objeto revisar la historia del peronismo, difundir los principios doctrinarios del movimiento. Villa Manuelita se encuentra en la ciudad de Rosario. Hago la aclaración. ¿Qué tal, Toto? Javier Perpiñán y Alberto Froilán, te damos la bienvenida a Bienarte aquí en Radio MEP. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por comunicarse, un gusto. Bueno, gracias por brindarnos este tiempito. Nosotros, sobre todo hoy, que es un día feriado, así que te agradecemos. Bueno, decía yo que, a ver, además sos médico, eso no lo dije, sos médico, ¿verdad? Sí, soy médico, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí, porque hay algunas cuestiones artísticas ahí también que por ahí podemos llegar a hablar en algún momento. Sí. Bueno, Toto, escucha, contanos un poquito de la Fundación Villa Manuelita. Bueno, en realidad yo soy el responsable acá en Rosario, pero el presidente es Daniel Di Giacinti. Porque hay varias sedes, ¿no? Claro. Y el fundador es Daniel Di Giacinti, un gran compañero de allá de Acasuso y que vive allá en Buenos Aires y que le puso obviamente Villa Manuelita en homenaje a la gesta de lo que fue esta barriada acá en Rosario allá en el año 55. Sobre todo en los sucesos de septiembre del 55. Claro, a ver, porque Villa Manuelita es un barrio obrero de ahí de la ciudad de Rosario. Sí, claro, de la zona sur. Claro. Está cerca de ahí del frigorífico Swift, en la zona sur de Rosario, pegada al río, digamos, y era una barriada humilde, pero que bueno, que en septiembre del 55... se levanta en defensa del gobierno del general Perón y se pone en contra de verdad a todas las fuerzas del orden de ese momento, mujeres, niños y por supuesto también los varones, y entonces bueno, fue un hecho que obviamente también se enteró el mismo general Perón y por eso reivindicó esa actitud de aquella barriada. Digamos que a raíz de ese hecho se la conoce como la capital política del peronismo, ¿puede ser? Claro, empezó, dicho por el mismo Perón. Fue así. Claro. Ahí es donde comienza la resistencia. Empezó una verdadera resistencia realmente, porque estaban en contra del gobierno de Lonardi. Claro, a ver, yo te puedo pedir un favor, ¿te podrás correr un poquito para atrás para que se te vea mejor? Perdón. Ahí está, porque si no, nos estábamos... Te estoy viendo un ojo solo, ¿viste? Y la frente, entonces no te veo la boca, la nariz, entonces... No sé si vos llegás a verte. Sí, ahora sí, está bien. Yo porque no soy muy ducho en esta tecnología. No, nosotros tampoco, pero sabés que yo te estaba mirando, porque te estoy mirando por un monitor, no te veo directamente, entonces ahí vi que la imagen no estaba, ahí está, ahí se te ve perfecto. Bueno. Ahí está. Aparte, viste que si uno se acerca mucho, se le ven las arrugas y esas cosas, y por ahí no. Uno ya no es más coqueto. Sí. Pero esto, lo que pasa es que esto, desde que existe esto en la radio, a los que hacemos radio hace mucho tiempo y hicimos mucho AM, nos mata ahora, ¿viste? Claro, sí, es cierto. Sí. Antes lo importante era el escucharse. Claro. Ahora también hay que verse y hay que verse bien. Y hay que verse bien, tal cual. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, estabas contando entonces de esto, del nacimiento de
de la resistencia peronista. Claro, fue justamente esa semana siguiente al 20 de septiembre, en realidad, porque en aquella época la única comunicación que había era la radio y los periódicos. Entonces no se sabía qué pasaba y se esperaba que pase la cañonera por el Paraná. Y vos sabés que a la altura ahí de Villa Manuelita, todas las noches había miles de personas con antorchas esperando que pase la cañonera de Perón para detenerla. Una cosa que mucha gente a lo mejor no lo sabe. No. Y bueno, y después ya se supo que no, y bueno, pero comenzaron los disturbios en Rosario y bueno, está todo eso documentado, también fue muy ocultado, hay muchísimas cosas que no se saben, mucha gente que se murió, mataron mucha gente, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el 2005 hay un editorial del diario La Nación hablando del golpe incruento contra Perón, y entonces, bueno, salimos además, junto a los compañeros del Archivo Nacional de la Memoria, de ahí, donde era la ESMA, a refutar esa barbaridad que había dicho el diario La Nación. Porque en realidad fue un golpe cruento. Primero fue el 16 de junio con el bombardeo no solamente a Plaza de Mayo, y hubo acá también en el interior bombardeo, y bueno, y el 16 de septiembre con el golpe definitivo, ¿no? Claro, bueno, mira, justamente ayer se cumplieron 69 años, ¿no? Si no me equivoco, sí, 69 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Sí, que fue ninguneado y fue ignorado y se sigue ninguneando, porque vos seguramente debés escuchar que cuando hablan de la peor tragedia y te remiten a la explosión de la AMIA, y en verdad es mentira eso, porque la peor tragedia argentina fue el 16 de junio, el bombardeo con más de 300 muertos y más de 800 heridos que hubo ese mismo día. Sí, no, pero aparte lo grave de eso fue que las propias Fuerzas Armadas del país atacaron a la población. Sí, fue una cosa terrible. Y bueno, y el enemigo externo ha trabajado para lograr traernos hasta esto, porque ojo que lo que se está viviendo ahora es producto directo de aquella época. O sea, a mí cuando me vienen con el tema de Milei, yo les explico, bueno, Milei está gracias a todo el trabajo del 55 para acá de los gorilas antiperonistas. Tal cual. Lamentablemente. Sí, a veces cuando habla de las fuerzas del cielo, como que a uno no sé si le pasa, no sé si te pasa a vos, a mí me remite un poquito a ese día, a ese 16 de junio, las fuerzas del cielo, ¿no? Y vos imaginate que, bueno... Y sobre todo esto de la libertad, porque en aquella época los comandos civiles tomaban los medios de comunicación, las radios, para dar un comunicado donde decían que había muerto el tirano y hablaban de libertad. Sí, sí. Se hablaba de libertad. El discurso es el mismo. Claro. El discurso es el mismo, el de Milei, el de Macri, el de la Revolución Libertadora, el del proceso de reorganización del 76. Hay una continuidad que lamentablemente no hay una dirigencia a la altura de las circunstancias, lamentablemente. Por eso nos encuentra totalmente desarmados. Claro. ¿Y qué le pasó al peronismo después de la muerte de Perón? ¿Qué es lo que pasó que no pudo recuperar? Y el tema es que cuando Perón se muere y la dirigencia que queda claudica, el gobierno militar hace su trabajo y se comienza en el año 83 con una democracia colonial, aceptando una serie de cosas que no son ciertas. Y bueno, por eso hoy tenemos tanta gente que reivindica a Alfonsín como el padre de la democracia, habiendo sido Alfonsín uno de los cómplices de la dictadura del 76, un disparate verdadero, ¿no?
un verdadero disparate, pero bueno. Tuvo como ministro a Carranza. Bueno, lo tuvo a ministro y a Manrique, Carranza, sino a todos gorilas y redentos antiperonistas. Claro. El mismo Alfonsín lo fue, pero bueno, lo que pasa es que el drama es que se ha dejado de lado las enseñanzas de Perón, se ha dejado de lado lo que hizo y cómo lo hizo, y entonces con el verso de la globalización nos han metido en un brete muy grande. ¿Por qué? Porque yo soy todavía de una generación que estudiábamos el Martín Fierro en la escuela secundaria, soy de una generación que cantábamos Aurora y que estudiábamos desde la primaria los símbolos patrios, y lamentablemente estamos en una época donde nos quieren hacer creer que no, que eso no es así, que ahora la autopercepción es lo que vale. Entonces yo me autopercibo una bicicleta inglesa, entonces me tienen que respetar que yo me autopercibo una bicicleta inglesa y me tienen que hacer un lugarcito en el garage. Entonces lamentablemente no hay concepto de patria, no hay concepto de tradición, quieren acomodar algunas cosas a Piacere o a cuestiones ideológicas, y entonces hay una confusión muy grande, muy grande. Pero pese a eso, todavía hay un montón de gente que insiste e insistimos con que hay que leer al general Perón, con que hay que leer la doctrina y que, bueno, hay que empezar a bancarse, como diría Charly García, las diferencias, ¿no? Pero bueno, no es fácil todo esto que yo te digo, porque en el medio ahí tenemos el avance de Milei y estas fuerzas del cielo, que son las fuerzas del enemigo. ¿Y cómo se hace frente a estas fuerzas del cielo, más allá de leer a Perón y de la doctrina? Porque esto después hay que bajarlo a la gente para que la gente lo entienda y se dé cuenta que hay otra alternativa, y que la salida sigue siendo el campo nacional y popular, más allá de sus errores y sus contradicciones. Y el ejemplo, Dale, o sea, hay que hacer lo que uno dice y vivir como uno piensa, y esto es lo más difícil. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, son muchos años de liberalismo, de meritocracia, donde se subestima lo que fue la comunidad organizada por el peronismo, que ha sido destruida, ya te digo, no solamente a partir del año 76, sino con la traición del menemismo. Hay muchos compañeros que se hacen los distraídos con el menemismo. No hay chance de recuperación si no recuperamos las empresas del Estado. Ahora, lo que pasa es que también te empiezan con distractores y que no, que bueno, el peronismo no es estatista. Y si ya sabemos que el peronismo no es estatista. El peronismo plantea una comunidad organizada, el peronismo plantea otra cosa que está escrita, está grabada, está hablada por Perón. Y bueno, y lamentablemente se hacen los distraídos los dirigentes por intereses. Perón siempre decía que hay gente que trabaja por ideales y hay gente que trabaja por intereses. Bueno, lamentablemente hace muchos años que todo el mundo que tiene que ver con una dirigencia trabaja por intereses y no por ideales. Entonces estamos en problema, pero bueno, habrá que ver hasta dónde se llega. O sea, ustedes estaban hablando antes del tema de la gente que está presa por manifestarse. Sí. Esto es lo que se viene, esto es el régimen, estas son las leyes del sistema. Lamentablemente esto está muy mal y esto va a pasar, entonces hay que estar muy atento a eso. Hay que estar muy atento a eso. Pero bueno, la fórmula yo creo que la vamos a encontrar entre todos si vemos lo que fuimos y si empezamos a aceptar de verdad por qué llegamos a donde llegamos. Porque ojo que también hay muchos intereses de sectores que han sido
los cómplices de las distintas situaciones que nos han llevado a esto, y que se hacen los distraídos y que después quieren aparecer como los salvadores de la patria, pero no les interesa. Ay, ¿a quién te referís puntualmente? Mirá, yo siempre digo lo mismo. Si no entendemos Sí. que tenemos que recuperar las empresas que nos robaron, que nos estafaron, porque yo no sé si vos te acordás que Gas del Estado se privatizó con la votación de un diputado trucho. Ah, sí. Yo no sé si vos te acordás Sí. que las privatizaciones fueron una estafa. O sea, y acá no solamente abogados, todos siguen hablando, aceptando el status quo. Nadie se planta y dice, señores, si nos robaron. ¿Vos sabés la plata que están ganando las telefónicas desde que no existe más Entel? Sí. ¿Vos sabés que Somisa fue privatizada por Menem, Jorge Triaca padre y María Julia Alzogaray y entregada a Techín? Y bueno, y se hacen todos los distraídos. Y Somisa sigue funcionando como Siderar, una empresa del grupo Techín, y eso fue robado al pueblo argentino, al patrimonio del pueblo argentino. Y así fue Gas del Estado, Agua y Energía, y todas las empresas que tenemos que recuperar. Vos vas a ver que en cuanto pueda se quedan de nuevo con Aerolíneas y todas las empresas del Estado que quedaron, las pocas, que dan dinero. Lo que pasa es que después cuando vos las recuperás, como pasó creo que con Aerolíneas, te hacen planteos judiciales, tenés que recurrir a la justicia internacional y te exigen después pagar, no sé, cientos de miles de millones de dólares a manera de compensación. O sea, claro, creo que no hay mucha escapatoria tampoco. ¿O cuál sería esa escapatoria? Y la escapatoria es de decir, ¿qué queremos ser? ¿Argentinos o forros del imperio, que el que sea? O sea, el imperio chino, el imperio yanqui, el imperio inglés. Es la decisión que hay que tomar. Es lo que hay que hacer, es lo que hizo San Martín. Es lo que ha hecho Güemes. Lo que pasa es que, bueno, no, la verdad es que no tenemos dirigencia a la altura de las circunstancias. ¿Vos no rescatás nadie hoy en el peronismo que sea capaz de llevar adelante la doctrina como corresponde con esto, con la doctrina nacional, por demás está de decir, ¿no? Al único que he escuchado hablar de Estado empresario y recuperar las empresas del Estado es a Martina Yerbe. Sí. Es al único que lo he escuchado. Después los otros se hacen los distraídos, todos. ¿Y a Guillermo Moreno? También. ¿A Guillermo Moreno? También se hace el distraído porque fue funcionario menemista. ¿Menemista? No fue funcionario menemista. Sí, él estaba, pero... No fue funcionario menemista. Guillermo Moreno no fue funcionario menemista. ¿No tuvo de funcionario en ninguna línea? No. Bueno, entonces yo no entiendo por qué insiste con Pichetto y todos esos que son traidores de la patria. Eso es otra cosa, sí, pero funcionario de Menem no, estaba en una línea opositora a Menem. Más allá que estaba dentro del partido, se quedó, pero no estuvo en el gobierno. Bueno, pero ojalá, yo de todas maneras siempre insisto con lo mismo. Si no hay una difusión de lo que tenemos que ser y hay un planteo de resignación de que bueno, ya está y ahora ya no se puede volver y los tribunales de Nueva York nos van a condenar, el tribunal de La Haya, entonces estamos fritos. ¿Por qué? Porque entonces no hay una voluntad de ser independientes de verdad, de ser soberanos, de tener una patria de verdad justa, libre, soberana, pero de verdad, no hay chance. No, yo creo que sí, que es así, como vos decís, lo mismo se lo dijimos a Martín ayer, la última vez que lo entrevistamos, y
Pero, a ver, una cosa es lo importante y otra cosa es lo urgente. Sí. Hoy el pueblo la está pasando muy mal. Ah, no, muy mal. Hay gente que no tiene para comer, entonces hay que bajarle un poquito estas cosas que se dicen, con las que coincido, todo lo que vos decís, yo coincido que debería ser así. Esto es lo que debería ser. Pero bueno, hay razones que, a ver, la política te llevan también a negociar determinadas cuestiones, ¿sí? A tener que transar, en el buen sentido, como se quiera tomar, qué sé yo, pero la política se trata de eso también. Entonces, hay que ver las necesidades de la gente y ver de qué manera poder llegarle a la gente, porque uno se le puede parar a decir todo este discurso que vos me dijiste, al que yo adhiero, ¿no? Me paro a la salida del tren, ¿sí? Cuando viene la gente, me le pongo a hablar de esto a la gente que va a trabajar o que va a buscar un laburo o que no tiene que andar repartiendo o vendiendo lo que puede o haciendo lo que puede su vida. Y como que a la gente no le llega eso. No, mi lógico. pregunta es cómo le llegamos para que puedan entender, porque esto es lo urgente, que hay hambre en el pueblo. No, es que lo que pasa es que justamente si hace más de 40 años que nos vienen diciendo, repitiendo las mismas mentiras. Es más, ¿cuál fue la consigna de Milei? No hay plata. Claro. Bueno, esta mentira la repiten en un país rico. ¿Cómo no hay plata? Si hay alimento y hay riqueza por todos lados. ¿Cómo no hay plata? Entonces nadie explica las cosas de dónde se va a sacar y por qué es mentira que no hay plata. Nosotros estamos en una provincia, la provincia de Santa Fe, una provincia rica. Acá está lleno de gente convencida que estamos en la pobreza, que no tenemos posibilidad de nada. Una cosa de loco. Claro, por eso ahí iba lo mío. ¿A qué se hace con eso? Con eso que la gente cree, y con esto, que esta propuesta que traen tanto vos como Martina Yerbel, el Movimiento de Liberación Nacional, y como muchos otros peronistas. Yo lo pondría a Guillermo Moreno y... Sí, yo también lo agrego a Guillermo Moreno, pero lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es ya hablar sin pelo en la lengua y decir la verdad. Muchachos, si no se recuperan las empresas del Estado, no hay chance. Tenemos que sumar a todo el mundo, pero lo que pasa es que si vamos a sumar en la primera fila a los que traicionaron ayer, no anteayer, ayer, y bueno, ya entonces ahí ya no sé, ahí ya me preocupo, ya viste, qué sé yo. Es todo un problema, es como los sectores kirchneristas que no se hacen cargo de nada. Y cuando uno le hace alguna crítica, se rasga la vestidura y que nosotros tenemos el peronómetro y toda esa serie de disparates que ya hasta cansa y yo ya no pierdo más tiempo en esas discusiones. Pero hay cuestiones que vos te imaginás que la mayoría de los grandes medios de comunicación, el discurso es el mismo. Uno naturalizan las barbaridades que están pasando. Una de las posibilidades que puede haber en un periodo corto es que terminen declarándolo insano psíquicamente al presidente. Y como si esto ya se sabe de antemano. Entonces vas a ver que ahora, si llega a pasar pero eso... Ahora en la acción ya está confirmado. Todo lo que uno sabía está confirmado en la acción. Está claramente. No, pero ya se sabía de antes. Si vos lo escuchabas, igual se sabía de antes. Sí, bueno, algunos, pero otros tenían una mirada esperanzadora, digamos. Mucha gente votó con esperanza. Aunque no nos guste, mucha gente votó porque el gobierno de Alberto Fernández no fue bueno y entonces... Y esa esperanza se mantiene a pesar de todo. En algunos casos sí. Yo no sé si es tanta como dicen, pero yo creo que en algunos casos esa esperanza se mantiene en muchos y otros que no quieren dar el brazo a torcer. Sí, bueno. Pero el tema es eso, a mí lo que me preocupa es eso, que la gente que hoy no tiene para pagar la luz, el gas, la que no puede viajar en colectivo para ir a trabajar, a mí esa gente me preocupa y yo digo, ¿qué le decimos a esa gente? ¿Qué hacemos con esa gente? Claro, bueno, yo te digo, los tarifazos que ha habido de luz, por ejemplo, de que aumentaron más del 300%, y los de gas y todo, y bueno,
si uno lamentablemente tiene que decirle primero que si las empresas fueran del Estado, eso no pasa. Pero bueno, lo que pasa es que el drama es que, yo te digo la verdad, ¿en qué medio de comunicación te van a permitir decir las cosas que estamos diciendo nosotros ahora acá? Te cortan o si no dicen este es un loquito. Bueno, pero ahora, viste, gracias a la tecnología, a internet, a las redes y a esto, hay pequeñas trincheras donde uno va. Sí, hay un montón, por suerte. Bueno. Sí, por suerte hay un montón. Inclusive hay un montón de cosas que se van difundiendo de cuestiones que pasaron en los años del peronismo verdadero y bueno, y entonces eso es importante. Lo que pasa es que bueno, también como vos decís, hay una urgencia que es el ahora y el aquí y ahora, y bueno, y es lo que... Y eso es lo que más preocupa, y lo que más duele, además. Lo que más duele, lo que más preocupa y los que tienen que resolver, los que tienen responsabilidad dirigencial. Bueno, pero esta dirigencia sabemos que no lo va a hacer, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que lo que nosotros hacemos es venir sembrando desde hace mucho y sumando y aportando a una cuestión que tiene que ver con la unidad de concepción. Lo que pasa que nos han querido cambiar también la bocha y nos han querido plantear cosas que no son ciertas y entonces ahí también hay un problema grave. El enemigo la tiene re clara, ellos se ponen de acuerdo enseguida, se juntan, acompañan y nos hacen mierda a todos nosotros. Y a nosotros nos han planteado las cuestiones de la Agenda 2030, que el último gobierno lo tomó de pe a pa, y entonces, bueno, estamos en problema. Yo, igual, permitime hacerte una crítica. Sí. Vos dijiste antes del autopercibimiento, ¿sí? Claro. Yo me autopercibo una bicicleta, me parece un poquito exagerado. No, bueno, pero son las locuras que nos han metido. No, pero si tenemos esa cuestión de que somos antiprogresistas, estamos en el horno, porque estaríamos dejando a mucha gente afuera. Y yo no soy progresista, yo soy peronista. No, nosotros no somos antiprogre, al contrario. El peronismo siempre fue el progreso. Lo que pasa que la Agenda 2030 es la agenda del enemigo y el progresismo que se metió, el progresismo que te digo es de manual, reivindica a Alfonsín, reivindica a todo el antiperonismo y toda una serie de locuras que no tienen nada que ver con nosotros, es el problema. Ahora nos quieren hacer creer que el problema somos nosotros y que somos antiprogre, y no es así, lamentablemente no es así. Siempre estamos sumando y ayudando a la comprensión de la cuestión nacional. El tema doctrinario, no ideológico. Lo que pasa es que hay todo un sector que antepone la ideología a la cuestión nacional. Ese es el problema. Y quiere entonces que la realidad sea como la ideología les indica. Entonces generan todo un enfrentamiento, pero no se trata de eso, de estar en contra del progresismo. Bueno, porque hemos tenido varias charlas. Imagínate que venimos haciendo un ciclo de varias entrevistas y Aldo Dusdevich nos contaba esto de cómo el progresismo se comió al peronismo en este último tiempo. Sí, claro. Bueno, Aldo es un tipo muy honesto intelectualmente, muy buen compañero y ha sido importante por ser de la generación que vivió temas que nosotros no, como para ayudar a dilucidar algunas cuestiones históricas que están pendientes, porque después del golpe del 76 hay cosas que quedaron pendientes, pero bueno, Aldo en ello ha sido y es un compañero y una persona muy valiosa porque sobre todo es un argentino de bien, es un buen peronista y es honesto intelectualmente. Tal cual. Bueno, por eso, y nosotros desde acá vamos aportando un poquito y vamos sumando
¿no? Para poder ir esclareciendo ideas y viendo de qué manera poder salir adelante. Te agradecemos muchísimo, Toto, gracias por este tiempo que nos dedicaste. Seguramente hablaremos en algún otro momento, seguramente, porque esto da seguro para hablar un montón más. Pero viste cómo son los tiempos acá en la radio. Siempre a disposición y les mando un abrazo grande y los felicito por el programa. Bueno, muy amable, muchísimas gracias.